Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en Positivo. Hoy vamos a dedicar el programa al autoconocimiento y al autoliderazgo y lo vamos a hacer con nuestro invitado José María Franco Linares. José María, muy buenos días. Muy buenos días. Encantada de que estés aquí, bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pues José María lleva más de 20 años de trayectoria profesional. Él es ex consultor, ¿verdad? Correcto. Ex consultor, él es formador y se está centrando mucho en el autoliderazgo y el autoconocimiento de equipos en empresas. Que al final, José María, el autoconocimiento y el autoliderazgo de equipos, si lo bajamos a la persona, viene a ser prácticamente lo mismo o es mucha la diferencia que hay. Pues mira, te cuento. Primero te voy a decir por qué me dedico al autoconocimiento, el autoliderazgo. Ay, me encanta. Mira, A ver, ¿por qué? cuando yo empecé a dar este tipo de formación, que Ujú. además la empecé a desarrollar por, por mi cuenta, por una serie de conceptos, me di cuenta que había mucha gente hablando de liderazgo, pero muy poca gente hablaba de lo que hay antes del liderazgo, ¿no? Claro. Para liderar a personas o para dirigir personas o para ser un buen padre o para lo que sea, primero tienes que liderarte a ti mismo y eso es el Mm, autoliderazgo. Entonces yo totalmente. empecé a trabajar y dije, vamos a trabajar esta parte. Y luego me di cuenta de otra cosa, que hay un paso anterior a liderarse a uno mismo, que es conocerse a uno mismo. Uy, qué difícil que es esto. Es decir, tú no te Qué puedes, complicado. claro, no te puedes liderar si no te conoces. Claro. Entonces ahí es donde yo descubrí que había digamos, una faceta a desarrollar y empecé a desarrollar, digamos, esta faceta, como bien has dicho, para empresas inicialmente, pero realmente es un tema muy horizontal que va a todo tipo de personas y últimamente pues la estoy, digamos, abriendo a, a todo tipo de perfiles. Claro, hemos dicho que eres ex consultor, lleva una trayectoria de más de 20 años a nivel profesional Sí, y esta formación a la que tú te dedicas ahora mismo es producto básicamente de tu experiencia, claro, sí, 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 de la experiencia que tú has tenido también en multitud de empresas. sí, Y en las empresas mmm, tienen todas la misma problemática. Quiero decir, cuando tú llegas a una empresa y dices, bueno, vamos a hacer eso, vamos a cambiar la petanca, porque no funciona muy bien eso. Entonces, cuando tú llegas a una empresa, de repente te encuentras que el autoconocimiento en sí de la empresa por parte de los empleados a lo mejor no es tal. A lo mejor hay muchos flecos, pero claro, luego cuando entra y empieza a dar formación y la gente tiene que mirar hacia adentro, me imagino que en todos sitios dirán, ¿cómo? claro. O sea, a mí explícame cómo funciona una máquina, a mí explícame cómo funciona un programa nuevo para el ordenador, pero viene un señor a decirme cómo funciona por dentro. ¿Esto qué es? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se gestiona? Efectivamente. A ver, lo primero es que muy poca gente trabaja el autoconocimiento. Esto de Ujú, entrada. Es decir, mirarnos a nosotros mismos por dentro es complicado porque primero necesitas, bueno, cierto conocimiento, ¿no? ujú, Que no es tan sencillo. Y luego, pues, hace falta pues, dedicación de tiempo, ¿no? A ver, la sociedad entera nos lleva a mirar siempre para afuera, ¿no? O sea, si vemos la televisión, los problemas siempre son ajenos, fuera, claro, fuera, fuera. claro. Sí, Además, tenemos una facilidad para resolver los problemas ajenos efectivamente. impresionante. Sí. O sea, de repente nos cuenta alguien un problema, oye, perfecto, pero los nuestros, Eso es. eso ya es otra Pero cosa. ya no hay nada o nadie o casi nadie que te diga que te mires para adentro. Es decir, tú puedes, como bien dices, ¿no? Mirar siempre para afuera los problemas de otros, pero ¿y tus problemas? ¿No? Ujú, Que es la base de todo. Porque al final nosotros, en base a nuestras emociones, en base a nuestros pensamientos, vamos creando nuestros actos, nuestras decisiones, ¿vale? Que nos ujú, dan nuestros resultados. Entonces, claro, y nuestras decisiones tienen consecuencias que nos dan ujú, otro tipo de resultados. Si no vamos al origen de todo esto, que es el yo interior, es decir, cómo yo pienso o por qué me siento como me siento, si no intento ir al origen de todo esto, no puedo cambiar, digamos, mi forma de reaccionar ante una ujú, situación cotidiana. ujú. Esto es lo que nos lleva a repetir constantemente, digamos, lo típico del ser humano siempre tropieza con la Patrones misma, claro, de comportamiento. exacto, los Ujú, patrones de comportamiento.
Los patrones de comportamiento están son muy comunes, es decir, hay patrones muy, muy comunes, el patrón del que dirán, por ejemplo, el patrón del miedo al enfrentamiento. Hay muchos patrones que una gran mayoría de la población tiene en mayor o menor grado, ¿no? Esto es lo primero y lo más fácil de identificar y de trabajar para, digamos, bueno, reaccionar frente a situaciones del día a día de otra forma, ¿no? Y aquello que dicen de no hagas lo mismo si quieres resultados distintos es verdad. Es decir, tienes que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que me decías de qué cosas encuentro en las empresas, pues mira, hay dos cosas que son muy comunes en las empresas, pero no solo en las empresas, se aplica a familias, se aplica a grupo de amigos, se aplica a todo el mundo, y es la falta de comunicación. Esto es muy común. Y eso que no paramos de hablar en todo el día. Sí, pero Nos tiramos el día no entero paramos de hablando. hablar, pero no nos comunicamos bien, o no sabemos Ujú, comunicar bien, la mayoría de la gente. Hay gente que ujú. sí, ¿no? Pero la mayoría no. Y uno de los mayores hándicaps o problemas o dificultades que hay en las empresas también es la gestión de personas. No nos enseñan a gestionar personas, ¿vale? Entonces, tanto la falta de comunicación como digamos, el desconocimiento de cómo gestionar personas o equipos está muy vinculado a que no me conozco ni siquiera yo. Claro. ¿Sabes? Y entonces vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer para conocernos a nosotros mismos? Y claro, luego ya lo de la gestionar personas, pero vamos a gestionar a una persona sola, que Sí, soy yo. sí. ¿Cómo lo hacemos? A ver, hay diferentes maneras. Venga. Yo he desarrollado un método, pero bueno, hay muchos métodos, ¿vale? Ahora, lo que es general sería observarte. Esto es lo principal. Es decir, cuando algo te molesta, cuando algo te duele, cuando algo te genera estrés, ansiedad, frustración, lo que sea, una emoción negativa, lo primero que tienes que hacer es mirar, observar. ¿Por qué esta situación me está generando esta ansiedad o este estrés o lo que sea, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos las respuestas a nuestras reacciones. Lo que pasa es que no nos miramos. Claro. Ese es el problema. Porque la ayuda externa, como la que yo doy o ofrece mucha gente, es una ayuda. Pero nadie resuelve tus problemas sino tú mismo. Claro, porque tú no puedes llegar y decir, a ver, tú puedes dar tips, ¿no? Claro. De cómo hacer cuando algo te sienta mal, te genera estrés, tal, cómo gestionar eso. Pero realmente es la persona la que tiene que elegir Claro. realmente si son 2, 3, 4 formas de hacerlo, cuál es la que más se adecua a ella. Pero ahí es donde yo voy más allá, o el autoconocimiento va más allá. Es decir, no es cuestión de cómo gestionar una situación, sino es cuestión de cómo te gestionas a ti mismo por dentro, en tu estructura de pensamientos y tu estructura emocional, para que esa situación, o sea, después de mucha práctica, la hayas superado de tal manera que ya no sea un problema. Porque esa situación, a lo mejor muchas veces nos encontramos el problema de hay una persona que no puedo tragar, que me molesta, que la veo y me da repelús. trabajo todos los días con esta persona y vale. ¿Realmente es la persona o realmente es la actitud que tiene esa persona contigo? Claro. Y es siempre la actitud lo que te molesta, porque tú a esa persona la quitas, pero viene otra persona con la misma actitud y normalmente vas a seguir teniendo el mismo problema. Claro. Y ahí es donde entra el trabajo, el autoconocimiento, el trabajo de uno mismo, del autoliderazgo y del autoconocimiento. Es decir, si no empezamos a trabajarnos a nosotros mismos en por qué me molesta esto, voy a seguir teniendo el problema toda mi vida, con distintas personas, pero no lo estoy solucionando, no lo estoy trabajando. Y ahí es donde se entra. Claro, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una persona que, como tú dices, es un compañero que llega todas las mañanas y su actitud no me dice buenos días, ¿vale? Llega y se sienta y no me dice buenos días y a mí lo que me molesta es que no me diga buenos días porque eso me hace sentir tenso, incómodo. ¿Cómo soluciono eso? Muy bien. ¿Cómo podría solucionarlo? Muy bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que no podemos cambiar a nadie. Esto es Vale. una máxima que tenemos que tener claro todos. Eso clarísimo. Y no nos tenemos que centrar en cambiar a la persona. ¿Por qué? Porque no la vamos a cambiar si no quiere cambiar. Claro. Entonces, si no podemos cambiar al otro, ¿dónde podemos trabajar? En nosotros. Claro. Ese es uno de los errores que mayormente cometemos todos. Que cambie el otro es que es mucho más fácil. Claro. Vamos a ver, pero ¿por qué no puede cambiar el otro? Claro. Nada, tengo que cambiar yo entonces. Claro. Vale, entonces ¿qué hago para cambiar yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿O Vale. qué herramientas puedo utilizar? Bien, esto no es sencillo, es un proceso largo y no es un botón que le das y ya está. Es complicado. Lo que pasa es que, complicado no, es fácil.
pero requiere mucho tiempo. Es como ir al gimnasio. O sea, tú vas al gimnasio y en 2 meses no pasa nada. 6 meses empiezas a coger músculo y en un año tienes músculo. Pero si dejas de ir, Lo pierdes el pierde, músculo. claro. Pues pasa lo mismo con esto. Es Sí, decir, sí. el trabajarse uno mismo, que empieza con la autoobservación y empieza con llegar a la raíz de los problemas, de decir, oye, ¿por qué me molesta esto? ¿En qué momento empezó a molestarme en mi vida pasada, ¿no? Cuando era niño vi una situación reflejada en una persona, normalmente siempre es familiar, padre, madre, hermanos, primos o alguien, un profesor, alguien cercano que influye mucho en ti. Y eso te generó a lo mejor un crack en tu cabeza que te hizo reaccionar y ver una situación desde un punto de vista negativo, cuando otra persona a lo mejor esa situación no le afecta. Esto Ya. pasa. Sí, O sí, sí, sea, sí, sí, totalmente. Hay gente que reacciona a una cosa y otras personas, pues, que no eso le da reaccionan. igual. Todo Sí. esto viene de los patrones Ujú. de enseñanza, de comportamiento que hemos ido nosotros mismos, cada uno, a lo largo de nuestra vida, Ajá. adquiriendo y Ujú. aceptando. Cuidado, aceptando, esto es importante. Aceptando, Aceptando, claro. Porque lo que es correcto para mí, a lo mejor no lo es para ti, claro. o al revés. Entonces yo he Ujú. aceptado algo correcto y tú no lo has aceptado como correcto, Vale, ¿vale? No eso es hay, interesante. claro, Es que es muy interesante porque lo mismo yo puedo sentirme mal por una cosa que alguien me está diciendo, pero otra persona dice, pues sí que es una tontería. O sea, quiero decir que no es, claro, no tiene por qué claro. sentarte mal, o no tiene por qué afectarte de esa manera. Efectivamente. Y es porque lo que tú dices, lo estás comentando, que probablemente tú ahí tengas algo desde niño Claro, que te ha hecho sí. que eso te afecte. A ver, normalmente, Vamos fíjate, a poner ejemplo. mira, el autoconocimiento lo que trabaja es mucho la parte de mis juicios, mis valores, mis valoraciones, mis Ujú, verdades, ujú, mis pensamientos y sí, mis emociones y mis palabras y mis objetivos, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú empiezas a entender esto, te das cuenta de la altísima complejidad que tiene esto. Porque claro, claro, cuando tú digo, si yo te pregunto, ¿cuáles son tus miedos? No hace falta que me lo digas, pero se te ocurren 2 o 3. claro, Pero si empiezas a pensar, te salen 7 u 8 más. Y si claro, te profundizas, tienes muchos más. ¿Vale? claro. ¿Qué pasa? Que no lo miramos. Pasamos por la vida normalmente sin mirar a nuestros miedos. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos genera, pues es que vayamos un poco, pues eso, sobreviviendo como pollo sin cabeza en muchas ocasiones y sin entender por qué pasa lo que pasa a mi alrededor, Ujú. cuando es todo percepción y consecuencia de mis decisiones, de mis actos y de las consecuencias de mis actos, ¿no? Pero si yo no lo miro, no me entero. Claro, claro. Entonces, Y entonces yo estoy mirando miedo y sé claramente que eso me está generando un miedo. Si ese miedo no me bloquea, vale, bueno, lo puedo mantener, pero si me bloquea, claro, ¿qué hago? Porque eso es lo que sí que hay que cambiar, lo que claro. me está bloqueando. Claro, fíjate, ahí empieza el trabajo de por qué me Ujú, bloqueo, cuál es la situación que me está bloqueando, pues, entonces mirarme a mí mismo, ¿vale? Hay una cosa que nos dicen de los miedos, ¿no? Que hay que enfrentarnos a los miedos, pero hay un paso más adelante, un paso más al enfrentamiento a los miedos, si verdaderamente quieres superarlo, que es forzarlos. Es decir, forzarlo. forzarlos. Es decir, tú ¿Cómo puedes, lo forzamos? pues mira, tú puedes decir un miedo muy común, el miedo a hablar en público que tiene mucha gente, por ejemplo, Bueno, ¿vale? Esto en sí. las empresas pasa muchísimo, Sí, por sí, sí, ejemplo, y sí. fuera de la empresa Sí. también, Es uno de los miedos más comunes que hay ¿vale? de todo el mundo. Entonces tú puedes decir, vale, yo Hablar quiero público. superarlo y Ujú. entonces espero a que me llegue una reunión y espero a ver cuándo tengo que hacer una presentación, voy a intentarlo y tal. Eso es, digamos, una actitud más pasiva, es positiva, pero más pasiva. Ujú. Ahora, si tú lo fuerzas, dices, no, no, yo voy a forzar una reunión en mi empresa en la que yo voy a liderarla, o sea, yo voy a hacer la presentación, cuando a lo mejor no te toca a ti, porque no eres jefe, no eres tal, pero da Sí, igual, pero en un la acto de puedes, valentía dice, venga, va. lo voy a hacer yo. Ujú. Entonces voy a forzarme, eso es forzar un miedo, es un miedo muy común, pero con cualquier otro miedo puede valer, ¿no? Es decir, miedo a las cucarachas, por ejemplo, que a mí Qué me bonitas ha que son. generado durante mucho tiempo, ¿no? Pues siempre tal, pues es una tontería, pero quiero decir, pues fuérzalo, ¿no? Sí, Busca sí, sí, una y sí. ¿sabes? Quiero decir, en vez de esperar, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí entra también, digamos, también cada uno, pues hasta donde quiera llegar, ¿no? Pero Ujú. sería una manera de hacerlo. Tú hablabas en los tips que me decías que ah, tú utilizas.
en las formaciones estaba primero el autoconocimiento, luego estaba las metas, ¿no? Exacto, los objetivos y las metas. Los objetivos y las metas, la comunicación, La la comunicación. palabra y la gestión Sí, emocional. Y el último paso, ¿cuál era? la gestión de los pensamientos. La gestión de los pensamientos, cómo los gestionamos. Porque claro, tú dices, afronto el miedo, vale, muy bien, bueno, vale, Claro. así de fácil. Pero, ¿cómo cambio eso? Te ha sido la más difícil de todas. Claro, por eso. A la más difícil. Quiero decir, para gestionar los pensamientos, primero tenemos que practicar cómo gestionamos, digamos, nuestras palabras, ¿vale? Luego tenemos que practicar cómo gestionamos nuestras emociones. Y por último, llegar a la fase de los pensamientos, que es la más difícil, a priori, de gestionar, Claro, ¿vale? claro. Es decir, porque, quiero decir, las palabras son fáciles de gestionar, tú te das cuenta y tal, las emociones más o menos las puedes cambiar, pero los pensamientos hay que ir un paso más, ¿vale? Entonces, eso sería, Es lo bueno, más arraigado que tenemos, ¿no? claro, claro. Eso ya sí que es cuestión, bueno, de llevar tiempo haciendo esto, practicando este tipo de autocontrol, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Para llegar a poder, digamos, intentar gestionar cuantos más pensamientos negativos mejor, ¿no? O sea, al final, un pensamiento negativo lo quita uno positivo. Es fácil de entender, pero es difícil de hacer. Es muy complicado porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que los pensamientos que nosotros tenemos son los mismos de la semana pasada o en el 80% son los mismos del mes pasado o en el 50% los mismos del año anterior. Entonces, cambiar Claro. aquello que no nos gusta, porque claro, el pensamiento que sí nos gusta, ese no hay que cambiarlo. Claro. O sea, vamos a cambiar solamente aquello que nos hace sentir Lo que mal, me hace daño. que me hace daño, Efectivamente. efectivamente. Pero es que esos son patrones, patrones arraigados. Esos son, digamos, un patrón es como una secuencia de, digamos, de hechos o de actos que desencadenan un pensamiento, ¿no? O sea, nos tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestros patrones de pensamiento, igual que nuestros patrones emocionales. O sea, ¿qué me hace a mí pensar de esta manera cada vez que oigo o veo esta noticia o veo esta persona o veo tal? ¿Por qué reacciono? Esas son, digamos, cosas que tenemos muy ancladas y que sí, y son reacciones gatillo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, Gatillo, sí, la que sí, dispara. gatillo, dispara. O sea, te dispara automáticamente una reacción, ¿no? Bueno, pues eso es fácil de identificar. Ahí podemos empezar a trabajar. Cuando tú haces las formaciones y empiezan a salir de forma natural aquellos pensamientos que nos hacen daño en las personas, o hay que apretar el gatillo para que salgan. Depende de lo que cada uno quiera. Es Ujú, decir, si tú quieres avanzar o no quieres avanzar. Si ujú, quieres evolucionar o no. Si tú no quieres evolucionar, pues es difícil que evoluciones. Aunque se te puede forzar y tal, pero esto ya depende de la persona. Yo siempre digo lo mismo, evoluciona el que quiere y el que no, no. ujú. Y en tu experiencia, ¿has encontrado algunos pensamientos que digas tú, esto que se repite en un montón de personas? Porque cada vez que voy a una empresa, cada vez que hago esta formación, el pensamiento que más quiere cambiar la gente, porque es el que más daño le hace, es el de esta naturaleza. El miedo a hablar en público, que lo hemos hablado antes, pero ¿hay alguno más que sea como muy común? Sí, a ver, los más comunes son la falta de comunicación y la gestión de personas. Esos son los problemas más comunes que me encuentro. Ahora, pensamientos, muchos, las excusas. Es decir, Ah, la excusa. el mirar a otro lado. Ujú, ujú, La culpa siempre es de fuera, ¿no? No es que son pensamientos, es una, digamos, una forma de actuar, ¿no? Es ujú, decir, no, yo no, yo he hecho todo lo que he podido, pero mira cómo está el mercado, cómo está la competencia, cómo está tal, cómo está cual. Claro, está bien, eso es ujú. cierto. Yo no digo que eso no sea cierto, ¿vale? Pero ¿por qué hay gente que consigue más en esa misma situación y con ese mismo entorno, ¿no? Entonces, es cuestión de cómo vemos De cada la uno, actitud a lo claro, mejor que nosotros nosotros tenemos. la actitud, ¿no? Ujú, Es decir, depende, en un mismo equipo hay gente que por naturaleza o por patrones educativos a lo mejor, por naturaleza son más valientes, ¿no? ujú. Otros son menos, son más a lo mejor más cohibidos en algunas cosas, ¿no? Bueno, todo puede cambiarse. Todo es susceptible de poder Claro, es cambiar. cuestión del trabajo que tú quieras hacer. Ujú, ujú. Muy bien, pues casi que estamos llegando al final, fíjate que se pasa el tiempo Muy rápido, muy rapidísimo rápido. y a mí me gustaría que nos diera, no sé, algún tips de cómo cambiar ese pensamiento que me está haciendo daño, Vale. para finalizar. A ver, más que un tip, te voy a dar una forma de hacer las cosas. Vale. Eh, Fíjate, en casa, Ujú, yo trabajo mucho con empresas
Y entonces, y trabajo mucho la parte de cómo mejorar la gestión de personas, ¿no? Cómo ser líder, ¿no? Lo típico. A ver, en casa tenemos Oye, lo que me gusta es pruebas. del liderazgo. ¿Eh? Soy el líder de la empresa. Claro, Que nos gusta mucho claro, pero eso liderar. luego hay que bajarlo a la Sí, tierra y sí, sí, sí. ser líder, jefe, poder, o sea, son Ujú, cosas diferentes. Eh, la mejor práctica que podemos hacer para resolver cualquier problema que nos generamos a nosotros mismos está en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en casa nos enfrentamos a situaciones cotidianas que nos generan estrés o nos generan enfado, nos generan tal. ujú. Es decir, ¿quién en su casa me puede decir que nunca se enfada? Nadie. Que todo Nadie. eso, Que levante la mano, sobre ¿no? todo si tenemos, si somos una familia con hijos y con Sí, en fin, sí, sí, pareja, sí, hijos sí. y tal, cuanta más gente, más lío, ¿no? Claro. Entonces, porque cada uno al final, en fin, tiene sus puntos de vista. Entonces, claro, yo un consejo que doy para las personas que quieran empezar a trabajarse Ujú, es aquello que más se te repita en tu propia casa, aquella que te genere un grito a ti mismo, "Ah, para, o no sé qué, o no lo hagas, o tal. ujú, Empezar por ahí, ¿vale? A ujú, ver cómo puedes cambiar, digamos, esa forma de reaccionar. Porque eso son reacciones gatillo, que vienen de patrones de comportamiento del pasado, ¿vale? ujú. Entonces, yo el tip que daría sería, empecemos a practicar en nuestra propia casa, que tenemos a nuestros mejores maestros, mi hijo, mi hija, mi mujer, mi marido. Es decir, son los que, pan, me saben dar. Y entonces me ponen, Totalmente. Mm. bueno, pues ahí es donde podemos empezar a trabajar. Nos tenemos en casa todos los días, es gratis. Quiero decir, Es ah, gratis. claro. Y encima te ponen a prueba todos los Claro, días. pero todos los días. Oye, mira, te voy a poner a prueba. Llega tu hijo y te deja los zapatos encima de la mesa todos los días. Y claro, se te dispara el gatillo porque dices que los zapatos no es su sitio encima de la mesa. Bueno, ¿Qué haces? a ver, cada uno tiene que utilizar su técnica. Yo te Vale. digo la que yo he usado en estos casos, porque yo tengo hijos pequeños. Y además me pasaba lo mismo, me ha Sí. pasado lo mismo y me sigue pasando con ciertas cosas, otras las hemos corregido con mi hijo más pequeño. Me lo escucha y entonces, ¿qué hago yo? Pues ponerme a su... ¿Qué hago yo? Que no digo que sea infalible, pero lo que Mm, intento hacer es ponerme a su altura, es decir, yo me pongo a su altura física, me arrodillo, me ujú. pongo a su altura física, lo agarro, porque a veces se me escapa, y le digo, vamos a ver, digo, Borja, Ven aquí. escúchame. Entonces le intento hablar de Ujú, una forma que él entienda la situación. ujú. Cuesta al principio, porque claro, los niños, pues, pero Claro, si lo haces día tras día, claro, tras día, tras día, al final vas generando un cambio. claro. Y lo digo por experiencia, o sea, no es Ujú, teoría, es práctica, claro. ¿vale? Desde la calma. Desde la calma, Desde la claro, desde la calma, no calma, desde el y sobre grito. todo desde ponerte en su punto de vista, porque Sí, tú, sí. yo cuando le preguntaba al principio a mi hijo, pero ¿por qué haces esto? La mayoría de las veces es porque quiere jugar. Claro. Claro, entiendes ya. Mm, Quieres jugar, claro. Si es que eres un niño. claro, Claro que quieres jugar, por eso no te quieres duchar o no te quieres hacer, quieres seguir jugando. Entonces, claro. claro, entiendes ya más cosas y entonces tienes más herramientas para decir, vale, jugar, hay un momento para jugar, pero sabes que ahora es el momento de la ducha. Todos Ujú, los días es lo mismo. claro. Entonces, pum, 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 poco a poco, quiero decir, no es fácil, pero sí que es Los progresivo, hábitos saludables al final también. efectivamente, Ujú, ¿no? ujú. José María, que ya hemos llegado al final del programa. Espero no haberme pasado mucho de los 20 minutos. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí esta mañana. Seguro que en las formaciones, vamos, disfrutan contigo, sobre todo por las dinámicas que hacéis. Sí, Bueno, yo he visto muchos aplausos sí, 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 detrás sí. de esas formaciones. Ha sido un placer. Sí. Y bueno, espero volverte Quería a tener comentar una otra vez. cosa de las formaciones porque lo voy a lanzar. Voy a lanzar una Venga. formación online, ¿vale? Ujú, Para todo tipo de personas, sí. ¿vale? Que todavía no está desarrollada ni la Ujú, plataforma, pero se está desarrollando, ¿vale? ujú, Entonces, bueno, simplemente puedo comentar este tema de... Hay una parte que se llama Lidérate y Conócete y Lidérate, ujú. Conócete y lidera. Lidérate, que es Ujú. un canal de Instagram en Ah, el que subo muchos tips de formación, ¿vale? ujú. Y ahí, en ese canal, se dirá cuándo sale esta formación online, Vale, ¿vale? luego lo redactamos con la noticia, lo Vale, ponemos, lo vale. dejamos ahí Para para quien que quiera, todo aquel que quiera y desee escuchar un poquito más, que seguro que sí, efectivamente. pues pueda encontrarte con facilidad. Muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y les espero en un nuevo programa de Pensando en Positivo. Hasta luego. Hasta luego.